Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te invito a que te tomes de la mano del Señor. Cuando lo hacemos, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, familia, porque estamos confiando en el único Dios verdadero, de todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y cuando pasa eso, sentimientos de soledad, de tristeza, de inseguridad, de temor, de miedo, se irán a la basura, familia, porque estamos confiando en Dios. Así que hoy te invito a que te tomes de la mano del Señor. Y así empezamos nuestro programa de Suena Familiar. ¿Tienes una petición de oración? Mándanos un WhatsApp, 811-590-9879, 811-590-9879. También te invitamos a las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nos vas a encontrar como Suena Familiar, recuérdalo. Ahí puedes encontrar los programas, puedes escucharlos de nuevo, puedes compartirlos. Te invitamos a que te suscribas, a que le des like. Hoy vamos a estar compartiendo micrófono Alfredo Ortiz y Joel González, servidores de Dios y servidores de ustedes también, familia. Estamos en una nueva serie que se llama Nuestra Mente y el tema de hoy es Renueva tus pensamientos. Hoy vamos a ver lo importante que es para nuestra vida el renovar nuestros pensamientos. Y en la porción de Romanos 12, 1 al 2, vamos a reflexionar sobre lo que significa y cada uno de los conceptos que aquí vamos a ver. Te pedimos que nos escuches hasta el final. Va a estar especial el programa, familia. Vamos a empezar por analizar la palabra renovar, como dice el tema. Renovar es cambiar, reformar, rejuvenecer, reponer, regenerar y transformar. Son sinónimos de la palabra renovar. Así que es muy importante, familia, que lo tengamos en mente. Esta va a ser la palabra central de este tema y de estos dos versículos que vamos a ver. Estos dos versículos empiezan con la frase así que. Aquí Pablo nos está indicando que está terminando una acción ahí en su carta, donde vimos una serie de doctrinas del capítulo 1 al 11 y ahora del 12 en adelante vamos a ver exhortaciones para esas doctrinas, ponerlas en práctica y vivir conforme a la voluntad de Dios. Fíjense qué importante, ¿verdad, familia? Vamos a ver la primera exhortación. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto nos lleva a pensar en el servicio sacerdotal del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Ahora, por medio del sacrificio del Cordero perfecto, del Cordero inmolado, Jesucristo, que hizo este sacrificio de una vez y para siempre, ahora Dios nos pide a ti y a mí que traigamos nuestros cuerpos a su altar. Fíjense qué increíble, ¿verdad? Cuando Pablo nos habla del cuerpo, se está refiriendo a todo nuestro ser, espíritu, alma, mente y cuerpo. Así que cuando le entregamos nuestro cuerpo a Dios, le estamos entregando todo, familia. ¿Recuerdas cómo antes nos decían, entrégale tu corazón a Dios? La verdad es que tenemos que renovar esa idea y entregarle todo nuestro ser por completo. No solo una parte, no solo el corazón. O también cuando nos decían que en tu vida hay un hueco que necesita ser llenado por el Señor. Bueno, vamos a renovar esa idea porque no es un hueco lo que es necesario llenar. Es necesario llenar todo, familia. Es necesario llenarnos todo de nuestro Señor, no nada más un huequito. Necesitamos ser llenos completamente de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. La segunda exhortación nos dice que tenemos que ser santos, familia, que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y eso es muy importante también. Aquí podemos de nuevo usar la renovación de nuestro entendimiento al presentarnos como un sacrificio vivo y santo. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Porque no se trata de presentarnos ante Dios solamente cuando vamos a la iglesia, o cuando servimos ahí en el culto, o cuando servimos a Dios en la congregación, o cuando estamos simplemente ahí participando en el culto a Dios, sino que se trata de la vida diaria, familia. Presentarnos ante Dios diariamente, ahí con el trato en la familia, con el trato en tu trabajo, en la calle, etcétera.
presentarnos ante Dios todos los días, renovando nuestro entendimiento, sabiendo que presentarse ante Dios no lo hacemos por religión, sino por amor. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, es necesario desearlo, quererlo. Por eso vamos a decidir hoy presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo. ¡Oh, qué hermoso!, ¿no, familia? Ahora, eso no solamente viene de una mente natural, sino viene de una mente renovada por el Espíritu Santo, que tenemos que tener a Cristo en nuestro interior. Pero miren, hay algo tan valioso que hay que seguir rescatando de esta porción, pero apenas estamos empezando, Vamos a darle oportunidad a que Alfredo venga con su primera participación y vamos a escucharlo con mucha atención. Adelante, Alfredo, te escuchamos. Buenos días. Gracias, Joel. Y buen día a todos, familia. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para platicar sobre la serie Nuestra Mente, con el tema del día de hoy, Renueva tus pensamientos. En la carta de Pablo a los Romanos, principalmente en los capítulos 12, 13 y 14, el apóstol Pablo habla ampliamente acerca de los deberes y del comportamiento cristiano. Si usted quiere saber cuál es la forma correcta de comportarse como discípulo de Cristo, léalo, medítelo y sobre todo, póngalo en práctica. Hoy revisaremos los 2 primeros versículos del capítulo 12 que nos hablan de cómo debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente para agradar a Dios y dar un buen testimonio de nuestra fe a quienes nos rodean. Porque hay que recordar que mientras vivamos en este mundo, tenemos que luchar con 2 naturalezas. La naturaleza carnal, que nos empuja a satisfacer nuestros propios deseos, y la naturaleza espiritual, que nos demanda agradar a Dios con nuestra forma de vida. Por eso, el apóstol Pablo nos expresa de la siguiente manera en el pasaje de Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, dice en la primera parte, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Si usted alguna vez ha sentido ganas de hacer lo que se le antoja, lo que a usted le agrada, cumplir sus deseos y olvidarse de todos los demás, quiero decirle que usted es un ser humano como los casi 5,5 millones de habitantes de la ciudad de Monterrey. A todos nos han llegado este tipo de pensamientos, aunque seamos hijos de Dios. Por eso es que el escritor de la carta a los Romanos nos exhorta a no dar rienda suelta a nuestros propios deseos. Él dice, no os conforméis a este siglo. No hagan lo que hace todo mundo, sino adorar a Dios con nuestra forma de comportamiento. La corriente del mundo y nuestra naturaleza carnal nos empujan constantemente a satisfacer nuestros propios deseos. Pero adorar a Dios es una decisión racional. Es algo que tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestra convicción de ser hijos de Dios y por lo tanto ser congruentes con nuestro comportamiento. Claro que estoy hablando de aquellos que han rendido su vida a Cristo, que han recibido el perdón de pecados y han recibido el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Si tú no lo has hecho todavía, recuerda que Dios puede traer paz a tu vida si tú te reconcilias con Él a través de la obra de Cristo en la cruz. Reconoce delante de Él que eres un pecador, pide perdón por tus pecados y acéptalo como tu Señor y Salvador. De esta forma recibirás el perdón de pecados, la vida eterna y también serás llamado un hijo de Dios. Muy bien, regresando al pasaje. Decíamos que el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir en sacrificio vivo? Bueno, pues quiere decir que no voy a dar rienda suelta a mis gustos y deseos. Voy a disciplinarme para agradar a Dios. ¿Qué quiere decir que debo ser santo? Quiere decir que voy a buscar la santidad. Y no es
para que me hagan una estatua y me recen. Claro que no. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Mi comportamiento como cristiano debe mostrarle a otros que soy un creyente, un hijo de Dios. Y todo esto es solo para agradarle a Dios. Pero ¿qué quiere decir entonces que este es un culto racional? Quiere decir que voy a hacerlo por convicción, sin importar lo que hagan los demás. Yo lo haré porque he decidido y estoy convencido de hacerlo, porque yo quiero agradar a Dios. Todo lo que hacemos empieza en la mente. Nuestro comportamiento depende de nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos vienen de la información que tenemos en la mente. Por eso es importante cuidar con qué alimentamos nuestra mente. La información negativa que entra a nuestra mente no puede ser eliminada. Ahí se va a quedar para siempre. Y va a influir constantemente sobre nuestros pensamientos. La única opción que tenemos es diluirla con información positiva y verdadera. Haga oración. Alimente su mente con la palabra de Dios. Platique con personas positivas y optimistas que también son creyentes. De esta forma, usted estará purificando su mente y sus pensamientos, y le será más fácil tener disposición para voluntariamente sacrificar sus propios deseos para agradar a Dios. Esta es la forma de adorar a Dios racionalmente, por convicción. Familia y amigos, los invitamos a orar por aquellos que se han rebelado contra Dios y no lo toman en cuenta en su forma de vida. Hay personas que han conocido la palabra de Dios y luego se han alejado de la fe. Y hay otras personas que rechazan hablar de este tema porque creen que no necesitan a Dios en su vida. Todos tenemos personas en nuestra familia que necesitan acercarse a Dios. Te invitamos a orar por ellos. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Nosotros no podemos cambiar su forma de pensar, pero sí podemos orar a Dios para que toque sus corazones. Recuerda que también puedes compartirnos tus peticiones de oración al WhatsApp 811-590-9879 y con gusto nosotros te apoyaremos orando por ellos. Bueno, familia, continuamos con el tema. Recuerda que estamos en la serie Nuestra Mente con el tema Renueva tus pensamientos. Adelante, hermano Joel. Gracias, Alfredo, y gracias a todos ustedes, familia, por escucharnos este día, por sus interacciones en las redes sociales y sobre todo por sus oraciones, por sus bendiciones, por sus buenos deseos, por el ánimo que nos dan para seguir adelante. Muchas gracias. Vamos a seguir con la serie Nuestra Mente. El tema de hoy, renueva tus pensamientos. Sigamos reflexionando sobre Romanos 12, 1 al 2. Ahora vamos a pasar al versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oh Señor, qué hermoso versículo, ¿verdad, familia? Y está lleno de poder y de una exhortación muy importante, familia. Mira cómo dice, no te conformes, no te adaptes a este siglo, no te adaptes, no te conformes al sistema del mundo, a la cultura popular, a las ideologías, a las filosofías modernas, porque estas van en contra de la voluntad de Dios por lo regular. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, familia. Y ahora nos están lloviendo ideologías por todos lados. Hoy más que nunca debemos recibir esta exhortación y llevarla a cabo sobre todo. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? Volvemos a la misma pregunta, ¿verdad? No es suficiente con desearlo, con quererlo, sino que necesitamos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la primera intervención? Esto lo tenemos solo a través de la obra de Cristo en la cruz. Oh, mi Señor, gracias. Sin esa obra, sin la obra de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección, sería imposible para nosotros. Y estaríamos apartados de la gloria de Dios. Y eso sería una verdadera tragedia. Pero aquí entra de nuevo la renovación. Vamos a seguir pensando en eso, familia. La renovación de nuestro entendimiento. Cuando un río deja de correr, se convierte en charco. El agua del charco se echa a perder, es inservible.
Empiezan a nacer tepocates, zancudos y todo tipo de bichos, ¿a poco no? Sin embargo, un río es todo lo contrario. El correr del agua limpia y purifica, y la vida que genera es muy diferente a la del charco, ¿verdad? ¿Quién puede meterse en un charco? En sus 5 sentidos, pues nadie, en verdad. Sin embargo, tú ves un río, por ejemplo, el río Ramos. Si tú vas al origen del río Ramos, es un agua limpia, preciosa, que está naciendo del interior de la montaña, ¿verdad? Es algo maravilloso ver ese tipo de ríos. O la cola de caballo aquí en nuestra región. Pero ¿sabes dónde está lo más maravilloso de todo? Cuando Cristo nos dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. ¡Oh, mi Cristo! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad, familia? Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: ¡Oh, mi Señor! Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ojo familia con esto, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¡Oh, mi Señor! ¡Qué hermoso!, ¿verdad, familia? El agua viva es ese manantial que nace del interior de las montañas. Son hermosos, ¿verdad, familia? Como el agua cristalina, pura, va corriendo y va limpiando todo lo que está a su paso. El Señor nos habla de esta forma figurada para poder entender lo hermoso que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nace en nuestro interior, familia. El interior donde vive el Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo. Oh, mi Señor, me encanta. Esa agua viva nos renueva, nos purifica y nos santifica. Por eso se acuerdan al principio que la exhortación era que nos presentáramos ante Dios en un sacrificio vivo, santo. ¿Cómo puede ser eso? Es a través del Espíritu Santo, cuando dejamos que esa agua viva salte y brote y corra todo nuestro cuerpo como un río, familia. Oh, me encanta eso. Por eso la importancia de dejar que el Espíritu Santo nos mueva, familia, nos controle. Otra cosa muy importante para que sea transformado nuestros pensamientos, renovado nuestros pensamientos, es tener nosotros una actitud a la exhortación, porque de nada sirve que el Señor nos esté exhortando y yo siga igual. El estar abiertos a la crítica constructiva, al decir: oye, Joel, ¿sabes qué? Mira, yo he notado que tú estás mal, porque mira, haces esto otro, y yo digo: espérame, ¿a poco tú te crees muy perfecto? Entonces yo ya estoy bloqueando mi renovación, ya estoy impidiendo que el agua viva renueve mis pensamientos, purifique mis pensamientos, santifique mis pensamientos, porque mi comportamiento va a depender de mis pensamientos. Si yo no purifico mis pensamientos, mi vida, mi comportamiento va a ser igual, sin renovación. Entonces es muy importante, familia, que tú y que yo estemos abiertos a la crítica, estemos abiertos a la posibilidad de que podemos estar haciendo las cosas mal, que podemos estar haciendo las cosas de una manera en la que a Dios no le agrada. Tú serías capaz de decir si yo estoy dispuesta a pensar si estoy haciendo las cosas mal, pero no para reconocer que estoy mal, porque eso cualquiera lo puede hacer. Es reconocer que estoy mal, renovar mi pensamiento y actuar como debe de ser. Oh, mi Señor, según la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hoy te invito a que lo hagamos, familia. Yo me incluyo, porque todos debemos estar incluidos en esa renovación de nuestro pensamiento. Qué hermosa es la palabra de Dios. Por eso te invito a que vayamos más a la palabra, que la estudiemos, que la escudriñemos, familia, y que la pongamos en práctica. Te pido que no te pierdas el miércoles que entra. El tema del miércoles próximo: abre nuestro entendimiento. Oh, mi Señor, va a estar especial ese programa, así que te pedimos que no te lo pierdas. Por lo pronto, vamos a cerrar este programa con Alfredo. Vamos a darle la palabra y vamos a escucharlo con mucha atención. Adelante, Alfredo, te escuchamos. Y que Dios los bendiga, familia. Vamos a seguir adelante. Gracias, Joel.
Seguimos adelante, familia. Estamos en la serie Nuestra Mente con el tema Renueva tus pensamientos. Todos estamos acostumbrados a cuidar nuestro cuerpo. Ante cualquier síntoma de enfermedad, acudimos al doctor o tomamos un medicamento que ya conocemos para mejorar nuestra salud. Pero no estamos acostumbrados a vigilar la salud de nuestra mente. No hay pastillas para eso. La enfermedad mental de nuestro tiempo se llama estrés. Y también mucha gente hoy en día sufre de ansiedad o depresión. Muchos padecen enfermedades físicas como gastritis, colitis, falta de sueño, duermen pero no descansan, etc., provocadas por el estrés y la ansiedad. Hay muchos compromisos que cumplir, las exigencias del trabajo, el cuidado de la familia, el tráfico, el clima, la guerra en Medio Oriente, las elecciones en Estados Unidos, las leyes que aprueban los diputados, etc. Hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar, pero estamos preocupados por ellas. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Años más tarde, el apóstol Pablo escribió: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que le recomendamos que lea la Biblia, ore regularmente y Dios traerá paz a su corazón. Cuando yo estudiaba la preparatoria, teníamos una materia que se llamaba higiene mental y se refería a las prácticas y hábitos que nos ayudan a mejorar la salud mental y el bienestar emocional. Y hay muchas recomendaciones para una buena higiene mental. Entre ellas, dormir bien, hacer ejercicio, relajación, reducción del estrés. Pero no hay mejor terapia para la salud mental y bienestar emocional que saber que tus pecados han sido perdonados y que un día estarás en la presencia de Dios sabiendo que el precio por tu pecado ya ha sido pagado por Cristo en la cruz. A veces nos sorprende la triste noticia de que una persona rica y famosa se ha suicidado. Y nos preguntamos por qué alguien con tanta fama y dinero puede llegar a hacer esto. Pero detrás del glamour, la vida de los ricos y famosos también puede ser triste y solitaria. En esas circunstancias, los malos pensamientos pueden llevar al ser humano a la depresión, a la violencia o al mismo suicidio. Bueno, regresando a la carta a los Romanos, en el verso 2 del capítulo 12, dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Pero qué es no conformarse a este siglo? Quiere decir que no sigamos la corriente de este mundo nada más porque sí. Hay que dejar atrás las formas y comportamientos que están de moda en la sociedad donde vivimos y que no nos ayudan para bien. ¿Qué quiere decir transformados? Quiere decir que hay que aceptar y aplicar la verdad de Dios en nuestra vida diaria. La fe en Dios no se trata solamente de ir a la iglesia los domingos. Se trata de cómo vivimos nuestra vida diaria. ¿Y qué es entonces la renovación de nuestro entendimiento? Significa que hay que cultivar una mentalidad nueva y transformada que ya no esté basada en las cosas de la corriente del mundo, sino de una que tome en cuenta la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Bueno, no podemos decir que sea fácil, pero en primer lugar, como ya lo habíamos mencionado, hay que venir a Cristo y pedir perdón por nuestros pecados. Hay que leer regularmente la Biblia y meditar en ella para conocer la voluntad de Dios. Hay que orar continuamente para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas y para pedir por nuestras necesidades o problemas que se presentan cotidianamente. Y también hay que convivir con personas que tienen la misma fe que nosotros. Si usted lo hace así, entonces
como lo dice el mismo versículo, podrá comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. De ese tamaño e importancia es el cuidado que debemos de tener de nuestra mente y la importancia de renovar nuestros pensamientos para que se ajusten a la voluntad de Dios. Familia y amigos, nos despedimos por el día de hoy. Reciban ustedes una bendición de parte de todo el equipo de Suena Familiar y los invitamos a escucharnos nuevamente el próximo miércoles a la misma hora, donde platicaremos con ustedes nuevamente de la palabra de Dios y de temas que están presentes en nuestra vida cotidiana. Bendiciones para todos. Hasta el próximo miércoles. No se lo pierdan.